Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Llegamos al capítulo 12 del Evangelio según San Juan, y este es uno de los capítulos ya finales del Evangelio. Acordémonos que para los 3 años del ministerio del Señor, San Juan ha utilizado 11 capítulos, y a partir de acá, que va a ser más o menos de la última semana del ministerio del Señor, se va a tardar 10 capítulos. Entonces, la visita que Jesús hace a Betania tiene otro propósito, diferente al que tuvo en la vez anterior. En la ocasión anterior, Jesús llegó para dar consolación a esta familia que estaba dolida por la muerte de un ser querido. Ya sabemos la historia, el Señor lo resucitó con su poder. Ahora, Él viene buscando consolación. Sus días ya son pocos sobre la faz de la tierra y necesita consuelo. Faltaban 6 días para la celebración de la Pascua, que era la gran fiesta en conmemoración de la liberación de la esclavitud en Egipto. A la distancia ya comenzaba allá en el Calvario a levantarse una figura en forma de cruz. El Señor otra vez busca el calor de un hogar y la compañía de sus íntimos amigos. Y dice la palabra del Señor que estos no le decepcionaron, que le hicieron una cena. No cabe duda que para esta familia el centro de atención era Jesucristo. Al parecer ellos no tenían cónyuges ni tenían padres que cuidar, entonces toda su atención estaba centrada en el Señor Jesucristo. La escena que se describe aquí en este pasaje es digna de imitar en cualquier familia, en cualquier época. En primer lugar, Jesús está presente. Qué bueno cuando en un hogar Jesús está presente. Dios diseñó el matrimonio para que Él estuviera presente también. Su presencia en esta ocasión no es para hacer un milagro. Él está ahí porque el ambiente de ese hogar lo atrae. Los miembros de esta familia le dedican absoluta atención. Cada uno de ellos disfruta de la presencia del Señor a su modo, en su forma de ser. Lázaro se sienta con él a la mesa para conversar con él, seguramente para agradecerle de estar vivo. ¿Cuánto le agradecen al Señor de que están vivos en esta mañana? Marta, usando fielmente su talento, dice que le servía, le preparó la cena y ella con mucho amor se la preparó para él y para sus discípulos que le acompañaban. Tenemos que servir también a Jesús como lo hacía ella. Y María, por su parte,
unge los cansados pies del Maestro, adorándole de todo corazón. Este es un acto de una provisión profética de la cual ella tal vez no estaba consciente. En resumen, Lázaro tiene comunión con Jesús, Marta le sirve y María le adora. En el cierre del ministerio público de Jesús, en este capítulo 12, encontramos cuáles fueron las reacciones que hubieron con respecto a la resurrección de Lázaro de entre los muertos. Las reacciones de amor y de odio, eso vamos a ver en esta mañana. Yo voy a tomar como referencia dos polos. En un lugar, como referencia al amor hacia Jesús, vamos a tomar a María. No a Lázaro, ni a Marta, ni a los otros discípulos, a María. Y como referencia a los enemigos, a los que reaccionaron con odio al Señor, no voy a tomar a Anás, ni a Caifás, ni ningún policía del templo. Voy a tomar a Judas Iscariote. Muy bien, es interesante, mis hermanos, la forma en que Juan escribe este evangelio. En el capítulo 11, en versículo 2, dice: María fue la que ungió a Jesús con un perfume costoso, ¿eh? Y en este capítulo 12 narra este pasaje donde María ungió los pies de Jesús. Y esto sirve también para lo que Jesús va a hacer en el capítulo 13 de lavar los pies a sus discípulos. Es decir, va una secuencia lógica para que nosotros vayamos entendiendo. Se calcula que Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad donde se había ido, que se llamaba Efraín, más o menos en la mañana, y recorrieron más o menos 9-10 horas para llegar, antes de que se ocultara el sol, a Betania. Unos 25 kilómetros era lo que había que recorrer, y caminando un promedio de 3 kilómetros por hora, pues ellos llegaron en 9 o 10 horas. Acuérdense que el 14 de Nisan, que era el día en que se celebraba la Pascua, en esa ocasión cayó en un día viernes, y entonces faltaban ya al llegar ese día 6 días para la conmemoración de la Pascua. Muy bien, vamos entonces a la primera reacción de amor hacia Jesús. La hospitalidad es un arte, ¿eh? Para estar seguro de que el invitado se sentirá bienvenido, cobijado, bien atendido, se requiere creatividad, organización y un equipo de trabajo que hagan todo bien hecho para que la persona se sienta bienvenida. Su habilidad para alcanzar estas metas hacen de María, Marta y de Lázaro, hermanos, uno de los mejores equipos de hospitalidad que hay en la Biblia. La Biblia nos recuerda que no nos olvidemos de la hospitalidad, porque muchos, dicen hebreos, sin querer hospedaron ángeles. Entonces, uno de los invitados frecuentes a la casa de estos hermanos era Jesucristo. Qué bueno, hermanos, cuando invitamos al Señor a nuestro hogar y Él se siente bienvenido. Qué bueno que hay un ambiente, cuando hay una atmósfera en la cual puede Jesús manifestarse en nuestras vidas y a nuestras familias. Para María, la hospitalidad significaba darle al invitado mismo la atención que él se merecía, sin estar tanto buscando satisfacer sus necesidades que el invitado tenía. Prefería hablar antes que cocinar, prefería escuchar a Jesús, le interesaban más sus palabras que la limpieza de la casa, que los quehaceres, que tal vez hacer la comida. Ella dejaba a Marta, su hermana, que se encargara de esos menesteres, y ella prestaba especial atención a las palabras de Jesús. María era una mujer que respondía, María era una mujer que se involucraba, que participaba activamente escuchando las enseñanzas de Jesús. Ella era muy diferente a sus hermanos. Marta servía a Jesús, pero debería aprender a detenerse y a escuchar un momento. Lázaro, según podemos ver, era bastante pasivo y necesitaba ser un poco más participativo en las cosas del Señor. María aprendió que actuar era con mucha frecuencia adecuado y necesario, y Jesús mismo lo dijo: ella ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Entonces, la primera vez que encontramos a María de Betania, la encontramos a los pies de Jesucristo. Qué bonita escena, ¿no? Hay muchos cuadros, muchos pintores que se han inspirado y han hecho la pintura con María siempre a los pies de Jesús. Esa fue la primera vez. Y en esa primera vez Jesús dijo que María había escogido la compañía de Jesús, y entonces se le debería dejar el privilegio de disfrutar su presencia, su compañía, y que era la respuesta más apropiada al momento.
La última vez que estamos viendo aquí en el Evangelio según San Juan capítulo 12, la encontramos nuevamente adorando al Señor. Aprendió la lección de meditar y adorar, y aquí está derramando un valioso perfume, un costoso perfume, que era el valor del salario de un jornalero durante 300 días de trabajo. Era un amor, era un servicio costoso. Para ella no importaba, porque amaba a Jesús. Esa fue una reacción de amor hacia Jesús. Pregunto, ¿qué clase de hospitalidad recibe Jesús en su vida? ¿Se encuentra usted tan ocupado planeando su propia vida que es negligente en dedicarle unos momentos de calidad al Señor? ¿Escucha usted su palabra y luego le adora con su vida? Esa es la hospitalidad que Jesús quiere de nosotros. Y el versículo clave sobre María es San Mateo 26, 12 y 13. Y dice así: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Quiénes fueron los que le prepararon la cena entonces? Algunos comentaristas dicen que posiblemente fue el vecindario, que estaban tan impactados por el milagro que decidieron invitar a Jesús y darle. Pero llegamos a la conclusión de que los que le hicieron esta cena fueron Marta, María y Lázaro. La cena se hizo probablemente el sábado por la tarde, después de la puesta del sol, donde ya comenzaba el primer día de la semana. Marta se menciona aquí primero porque se cree que era la hermana mayor y era la que estaba encargada de la hospitalidad, de las actividades, de acuerdo a la descripción de ella en otro pasaje, por ejemplo, Lucas 10:40. Ella servía, y el verbo servía aquí en griego es una actividad prolongada, o sea que ella constantemente servía al Señor. En la ocasión anterior, Marta se molestaba porque María no le ayudaba en los oficios domésticos, y ahí solo estaban atendiendo 4 personas. Ahora, Marta está atendiendo 4 veces más, que eran como 15 personas. Jesús, sus discípulos, Lázaro y posiblemente Simón el leproso, el que el Señor había sanado, así dicen los historiadores. Y ahora no se queja, ahora lo hace con gusto. Parece que había aprendido la lección del gozo de servir al Señor. Como dice un himno, gozo da servir a Cristo. ¿Cuántos se gozan en servir al Señor? A veces que ya se nos ha acabado el gozo, ¿no? Juan describe, hermanos, en detalle tanto el perfume y su costo cuando dice la palabra de Dios que cuando Marta le servía, Lázaro estaba ahí. De repente en el versículo 3 dice: María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de humo. María lo aplicó con amor. Y es que las cosas para el Señor deben hacerse con amor, con gracia, con mucho gusto. La cantidad del perfume es importante. 1 libra pesaba 327 gramos. El nardo puro era un aceite perfumado carísimo que procedía de los montes Himalaya en la región de la India. Era carísimo. Y eso solo lo usaban para ungir las cabezas de ciertos personajes importantes y en días festivos. No tenía un valor curativo, pero sí un valor monetario elevado. Poniéndolo a nuestros términos de Guatemala, si un jornalero gana, si un empleado gana 2.500, que es el salario mínimo, cada día gana 83.33, si lo multiplicamos por 300 nos da 25,000 quetzales. ¿Quién de nosotros gastaría 25,000 quetzales en comprar un perfume y derramarlo a los pies de Jesús? Creo que nadie haría eso. Un antiguo filósofo llamado Horacio, el Epicurio, dice que en cierta ocasión ofreció una barrica llena del mejor vino a cambio de esa cajita que contenía el frasco de nardo puro, o sea que era carísimo. Juan señala entonces aquí en este pasaje la devoción y el desbordante amor de María. Ella estaba tan contenta, tan feliz de la presencia de Jesús, y en vez de ungir la cabeza como se acostumbraba, ella ungió los pies de Jesús. El ungir o lavar los pies de una persona era la tarea del esclavo más humilde.
Ella se humilló hasta lo más bajo y llegó y ungió los pies de Jesús. Con este acto, María expresaba la profundidad de su amor y de su devoción en dos maneras: al ofrecerle algo de gran valor y a humillarse a los pies de Jesús. Considerando el peso del nardo con que ungió los pies, posiblemente era necesario secar el exceso. Y dice la palabra que con sus cabellos empezó a enjugar los pies. Para hacer eso tuvo que soltar sus cabellos. Y en la costumbre judía, ninguna mujer judía decente se soltaría los cabellos en público, porque eso lo hacían las prostitutas en teoría. Pero aún este acto indicaría el extremo de la humillación a que María estaba dispuesta a ir para expresar su amor a Jesús de Nazaret. Es que lo amaba tanto, es que era tan especial para ella. Yo no sé qué tanto amamos a Jesús en esta mañana, pero María sí. Es una demostración del máximo amor que uno le puede tener al Señor. Y la casa se llenó del olor, del perfume, dice la palabra del Señor. Era algo que no se podía ocultar. La fragancia del olor llamaría la atención de todo el mundo, porque era un olor tan agradable, tan especial. Y eso demostraba aquí, e indicaría la calidad y el valor del perfume. Ahí no le puso al Señor 7 machos, buscó lo más preciado, lo más bonito. Y como dice un comentarista, entre los rabinos había un dicho: el perfume de un buen aceite se extiende del dormitorio al comedor, mientras que el buen nombre se extiende de un extremo del mundo al otro. Y lo que María hizo, estamos recordándolo en esta mañana, de acuerdo a la palabra profética de Jesús en Marcos 14:9, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, se contará lo que ésta ha hecho conmigo. En una novela histórica llamada pero su tierra es hermosa, de Alan Paton, se cuenta la historia de un juez blanco en Sudáfrica. Se llamaba Jan Christopher Oliver. Un pastor negro lo invitó a su iglesia para que fuera a un culto un día Jueves Santo. Ir a una iglesia de negros en el tiempo de la segregación racial, del apartheid, era algo que le podía costar la carrera judicial a este juez. Él decidió ir porque era un hombre bueno. Cuando llegó al culto, se dio cuenta que ese día iban a celebrar lavatorio de los pies, y lo hacían literalmente. Y el pastor negro invitó a este juez para que le fuera a lavar los pies a una mujer llamada Martha Fortuyn, quien había trabajado con este juez durante 30 años sirviéndole a él y a su familia. Cuando él llegó a los pies de esta mujer y vio el cansancio que esos pies revelaban por los 30 años de servicio, dice que él le lavó los pies, se los besó, y esta mujer empezó a llorar a mares, y toda la congregación también. Pero eso fue noticia. Llegaron los reporteros y él perdió su carrera judicial, pero encontró a Cristo y lo ejemplificó con el hecho de lo que él hizo. Marcos registra la indignación de algunos según Marcos 14:4. Como qué desperdicio, ¿por qué está tirando eso si eso es carísimo? Mateo los identifica como los discípulos en Mateo 26:8, pero Juan, en el versículo 4 que estamos estudiando aquí, 12:4, lo identifica de 3 maneras, de manera que no hay ninguna duda. Número 1, como uno de los discípulos. Número 2, como Judas Iscariote. Y número 3, como el que le había de entregar. Qué desgracia, hermanos, que después de estar en la luz y conocer la verdad, sea señalado este hombre como el traidor. La protesta de Judas revela el valor estimado del perfume. 300 denarios, dijo Judas. Ay, Dios mío, qué desperdicio, una pérdida irrecuperable, porque la Biblia dice que él robaba de las ofrendas, metía su mano en la bolsa y lo usaba para lucro personal. Esto representaba un año de trabajo de un jornalero, y qué desperdicio, qué extravagancia. Esta era una pérdida irrecuperable. Ahí estaba meneando la cabeza Judas. ¡Ay, qué barbaridad! Acusando a la mujer por tirar eso y a Jesús por permitir que se hubiera ese desperdicio. Según Judas, Jesús no valía 300 denarios.
A Jesús lo vendió Judas por 30 monedas de plata, la 10ª parte. Por un mes de trabajo de un jornalero, por 2.500 vendió a Jesús este vil hombre. Versículo 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, dice el 6, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Es el único lugar en la Biblia, en los evangelios, donde se nos describe que Judas era traidor y ladrón antes de entregar a Jesús. ¿De dónde supo eso Juan? Bueno, todos dicen que fue después de la muerte de Judas, después de la resurrección de Jesús. Jesús les dio estos detalles. Pero muchos se preguntan, ¿por qué Jesús permitió que Judas se siguiera clavando el dinero si él sabía que era ladrón? Y hay dos explicaciones. Número 1, Jesús quería darle libertad a sus seguidores. Lo hizo entonces y lo hace ahora. Él está esperando que nosotros aprendamos a confiar en Él y que no caigamos en la tentación. Porque cuando uno no confía en Dios, sucumbe ante la tentación y cae en el pecado. Número 2, el caso de Judas es un llamado de atención a esta debilidad del hombre y la probabilidad de que aún entre los líderes más destacados de la iglesia y de mayor confianza, algunos cederán a la tentación de sustraer fondos destinados para la expansión del reino de Dios. La historia me demuestra a mí que hay un montón de ejemplos que podríamos mencionar. Judas quería aparentar que tenía amor a los pobres, pero su corazón avaro tenía otros motivos. Él quería clavarse algo. Como un auténtico hipócrita, él estaba jugando un papel que no representaba su carácter. El verbo sustraía quiere decir es un tiempo imperfecto que era su costumbre constantemente estar agarrando, estar sustrayendo, estar hurtando. Dice el versículo 7, entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Jesús no demoró en salir en la defensa de María ante la protesta crítica de Judas, que lanzó contra ella y contra él. Según Judas, era culpable por la pérdida y Jesús por permitirlo. Pero el mandato déjala es un imperativo, una sola palabra que representa una fuerte reprobación hacia Judas y una tierna aprobación hacia lo que estaba haciendo María. Parece que cuando Judas dijo esto, María estaba en el acto de estar ungiendo los pies del Salvador. Jesús le está diciendo a Judas que termine inmediatamente esa acción que está haciendo, déjala. Y autorizó a continuar y a completar lo que María había iniciado. Es casi seguro que María no comprendía lo que estaba haciendo, pero el cuerpo de Jesús no fue ungido cuando él fue sepultado, de acuerdo a la costumbre de los judíos. Pero este acto de María anticipaba ese evento. Para el día de su sepultura lo estaba haciendo. La palabra sepultura aquí traduce un verbo que se refiere más bien a la preparación del cuerpo y no a la sepultura en sí. El verbo aguardado quiere decir que de plano ella con mucho amor, mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, tal vez estuvo juntando para comprar este perfume de gran precio. Lo importante aquí es que Jesús le está diciendo a todos un mensaje. Miren, María tenía una oportunidad y la aprovechó. Ustedes a los pobres siempre los van a tener, a mí no siempre me van a tener. Entonces, María aprovechó la oportunidad. Aplicación: cuando Jesús nos llame a nosotros para servirle o para hacer algo en su obra, aprovechemos la oportunidad, porque puede ser que el día de mañana querramos algún privilegio, que querramos algo, y aunque sea con lágrimas, no lo vamos a tener. Así que, redimiendo bien el tiempo, dice la Biblia, porque los tiempos son malos. Otra versión dice, aprovechando bien las oportunidades, porque estas tal vez no se vuelvan a presentar jamás. Hay dos ungimientos según los evangelios.
Marcos y Juan hablan del mismo ungimiento de María de Betania. En Lucas se menciona otro ungimiento en una casa en Galilea de un Judas el fariseo, de un Simón el fariseo, y ahí se nos habla de una mujer pecadora que fue la que ungió al Señor. Pero nos debe quedar bien claro que lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, es seguir el ejemplo de María, que expresemos nuestro amor y nuestra devoción a Jesucristo con las ofrendas generosas hacia Él, y también teniendo cuidado de los pobres. A los pobres siempre los iban a tener, pero a Jesús no siempre. Yendo al versículo 9 al 11, encontramos acá, hermanos, un complot. Hermano Ariel nos habló el domingo pasado del complot para matar a Jesús. Ahora hay un complot para matar a Lázaro y a Jesús. Fíjense, hermanos, que como es de necio el corazón del hombre, ¿va? Insensatos. Jesús le hizo un gran milagro a Lázaro, lo resucitó entre los muertos. Todo el mundo estaba feliz, excepto los líderes religiosos. Se pusieron bien molestos, porque a causa de Lázaro, toda la gente se le estaba yendo a Jesús. Muchos estaban creyendo en Jesús. Y entonces, dice el versículo 9, gran multitud de los judíos supieron que Jesús estaba entonces allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Esto fue algo impresionante, hermanos. Toda la gente quería ver a Jesús, que había hecho el milagro, y querían ver a Lázaro, que había sido el objeto del poder de Dios. Pero, hermanos, el versículo 10 dice que los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Es inconcebible, ¿no? Si cuando los religiosos, hermanos, ya están con el entendimiento entenebrecido, no le atinan y son capaces de matar. Se ha oído de papas, ¿verdad?, que les han dado veneno, que les han dado, porque, hermanos, cuando llegan a esos extremos es que ya están de veras deschavetados. Y en este caso, hermano, después de que Lázaro había resucitado, que era motivo de un gran gozo, de una gran algarabía, lo querían matar otra vez, porque Lázaro les era más útil muerto que vivo. Como pasa con muchos hombres que por el seguro de la mujer la mandan a liquidar, ¿verdad? Eso pasa. Entonces, porque a causa, dice el versículo 11, de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Los que llevan a otros a Cristo son siempre hechos blanco fácil del enemigo. Va a haber persecución. Los que son evangelizadores, los que ganan almas para Cristo, van a sufrir ataques del enemigo, pero es nuestro deber seguir adelante predicando el evangelio, a modo de que mucha gente se salve y que no se vaya a la condenación. Muy bien, hemos visto en primer lugar la reacción de amor de María, toda la devoción, la abnegación, el servicio fiel y todo lo que estaba dispuesta a hacer esta mujer por demostrar el amor al Señor. En segundo lugar, vamos a ver la reacción de odio de Judas Iscariote. Y yo quiero, hermanos, en esta mañana que ustedes me pusieran mucha atención en esto, porque esto es para que uno se ponga las barbas en remojo, como se dice. El mensaje es para nosotros que estamos aquí en esta mañana, no para uno que hace fuego o que ya no vino, es para nosotros. El pecado de los sumos sacerdotes y de los religiosos fue grave, ustedes lo saben a la luz de la Biblia, pero el pecado que cometió Judas Iscariote, ese fue peor. Dice Mateo 26:24, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces Judas Iscariote, hermanos, necesita un abogado para Judas Iscariote. ¿Tendrá defensa legal posible este hombre? Ahí Darín está estudiando derecho. ¿Qué pasaría si nos nombraran abogado defensor de Judas Iscariote? Tendríamos que buscar atenuantes, hallar argumentos, presentar pruebas que favorezcan al acusado, aunque nosotros creamos o sepamos que es culpable nuestro cliente. A través de la historia, la mayor parte de la humanidad ha señalado y ha condenado a Judas Iscariote.
Ningún padre ni una madre con sus 5 sentidos bien puestos le pondría por nombre a su hijo Judas Iscariote. Yo solo me recuerdo cuando yo era patojo que escuchaba que en el Club Social Municipal había un jugador llamado Juan José Judas Cordero. No sé si ese era su nombre o era su apodo. Si era su apodo, pues ahora si era su nombre era un caso insólito. Ese nombre está asociado a la traición, a la vergüenza, a la ignominia, al deshonor. La palabra Judas en los círculos políticos y aún religiosos y eclesiales, hermanos, se utiliza, incluso en la sociedad en general, para calificar a los desleales, a los pérfidos, traidores e infieles. Ni siquiera la existencia de otros hombres llamados Judas en la Biblia le ha podido quitar a este nombre su cosa siniestra. Estaba Judas, el hermano del Señor Jesucristo. Estaba Judas Leveo, el hijo de Jacob. Estaba Judas el Damaseno. Y estaba Judas llamado el Justo. Pero ni siquiera con todos esos nombres le han quitado a ese nombre nefasto su marco siniestro. Quizá muy pocos profesionales del derecho estarían dispuestos a defender a Judas Iscariote. Hoy, aquí, vamos a tratar de hacer un juicio, no para declararlo inocente, por supuesto, sino para que nos contemplemos a nosotros mismos con la toga de los magistrados, de los abogados, de los fiscales, frente al protagonista de una gran tragedia. Miremos los antecedentes. ¿Han visto ustedes por casualidad la pintura de La Última Cena? Muy bonita, ¿va? Con los efectos especiales, se miran ahí. Pero si ustedes se ponen detenidamente a ver, no se sabe quién es Judas Iscariote, porque todos los hombres que están ahí pues son simpáticos, son agradables, son jóvenes. No hay ningún rostro fiero ni airado. Ninguno tiene cara de Judas Iscariote. Traigamos a la memoria el diálogo contado por el Evangelio según San Mateo 26, 21 al 12. Y mientras comían, dice la palabra del Señor, Jesús dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, cada uno de ellos empezó a decirle: soy yo, Señor. También Lucas 22, 23 relata que ellos comenzaron a discutir entre ellos, sabiendo ver quién iba a ser ese ingrato, quién iba a ser ese traidor. Y Marcos 14, 18 al 19 dice lo mismo. Es decir, en las vísperas de la crucifixión, ninguno de los demás apóstoles sospechaban ni tenía la más remota idea que el traidor era Judas Iscariote. Según el Evangelio de San Juan 13, 21 al 30, cuando Jesús señaló claramente a Judas, le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero dice ahí también el pasaje que todos los discípulos pensaron que como Judas era el tesorero del grupo, Jesús de plano le había dicho que le diera algo a los pobres o que comprara algo para los preparativos de la Pascua. O sea, nadie se imaginó en ese momento de que el traidor, que el ingrato era Judas Iscariote. Es decir, Judas tenía cara de inocente. Judas tenía cara de un buen cristiano como la tenemos nosotros en esta mañana. Porque Judas había estado con ellos, había comido con ellos, había compartido 3 años con ellos en estrecha amistad y todo el tiempo estuvo al lado de Jesús. Sin embargo, alguien podía preguntar: ¿no les había dicho Jesús en San Juan 6:64, 6:60 y 71 que uno de ellos le iba a entregar? Que uno de ellos era diablo. Ya lo había dicho. Sí, pero Jesús no lo identificó en ese momento, esperó hasta el último momento. Es que Dios da la oportunidad para que nosotros nos arrepintamos. El Señor nos deja a veces a las largas para que nosotros volvamos en sí, para que recapacitemos, para que volvamos al camino. Pero dice la Biblia que los discípulos no sabían esto. Dice aquí que Judas Iscariote era ladrón y que teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Era verdad, pero ellos no lo sabían. Él estuvo haciendo su robo, como se dice vulgarmente, estuvo haciendo su moco, estuvo haciendo un robo hormiga minúscula, porque Jesús no nadaba en dinero. Él no tenía las cuentas que tienen a estos superapóstoles, él era pobre. Si incluso un día, hermanos, para pagar un impuesto, cuando él iba entrando a una región, le dijeron: tienes que pagar impuesto. Ve a sacar de un
pesa ahí una moneda, le dijo a alguien, fue a pescar, y con eso pagó el impuesto. Jesús no nadaba en pisto. Si Él, por amor a nosotros, se hizo pobre siendo rico para que nosotros fuéramos enriquecidos. Pero Judas estaba aprovechando, que sea puchito, poquito a poquito. Pienso que el caso de Judas Iscariote, mis hermanos, no es un caso aislado de alguien que se beneficia de las cosas religiosas. Y esa es una llamada de atención para que no tengamos el amor a ganancias deshonestas. Cada uno en esta mañana debe revisar su propia conciencia y debe tener en la mente, hermanos, que Judas, hasta el último momento, tuvo una buena imagen delante de todos, como la tenemos tal vez nosotros en esta mañana. El acusado. Es fácil que uno pase por alto el hecho que Jesús escogió entre los 12 a Judas. Uno dirá, yo no hubiera escogido a ese, ¿no? Pero Jesús sabía desde un principio que Él era el traidor. Pero hermanos, es que Jesús nos ama. Es que Jesús no quiere nuestra perdición. Él quiere que nos salvemos. Y miren, hermanos, como dicen los voceros de Cristo, era uno de los 12 que siguió a Jesús el Nazareno a predicar. Era el hombre de confianza, el tesorero, que comía con Jesús el mismo pan. Pero un día la traición llegó a su alma, el amor al dinero lo cegó, y por unas monedas miserables, con un beso al maestro le entregó. Y dice el coro: Judas, no tiene precio tu maldad, ciego que no conoces el amor y la verdad. Llanto te costará tu proceder por esa ingratitud de no haber sido fiel a quien tanto te amó. ¿Qué sabemos de Judas Iscariote? Iscariote es el hombre de Queriot. Era un pueblo apartado en el sur de Judea. De todos los discípulos, 11 eran galileos y él era el único judío. Él era de Queriot. Era un pueblo que quedaba lejísimo. Jesús llamó a Judas, le dio una oportunidad, le dio un chance, y Judas aceptó gustoso y le siguió. ¿Por qué? Porque Judas era joven, patojón, entusiasta, lleno de vida, estaba dispuesto a arriesgarse en una aventura con aquel varón de Galilea que predicaba el evangelio, con aquel rabino igualmente joven, caminando con él en las polvorientas calles de Palestina. Jesús no le ofrecía comodidades, pero Judas aceptó seguirle con gusto. Judas siguió a Jesús, aunque Jesús había dicho: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Pero eso no le importó a Judas. ¿Qué atractivo podía ofrecer Jesús a aquel muchacho de esa región tan lejana de Queriot? Judas, de plano, como todos nosotros, nos hemos sentido fascinados por la persona y obra de Jesucristo. Es que andar con Jesús, ¿va? Y Judas parece que era impulsivo, tal vez fanático. Tal vez lo veía como el futuro libertador de Israel. Él iba a desplazar a los romanos, iba a hacer una revuelta, una revolución, y iba a aniquilar a los enemigos, y él iba a ser parte de ese movimiento. Entonces Judas estaba contento. Siguió a Jesús las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 4 semanas al mes, los 12 meses del año, sin fatiga durante los 3 años y medio. Era difícil distinguirlo de los demás, como hoy pasa con los hermanos cristianos nominales. Estuvo en todos los mensajes, estuvo en todos los estudios bíblicos, en todos los tiempos de oración, en todos los tiempos de alabanza, en todas las actividades espirituales. No se parece mucho a nosotros. Fue el único discípulo que ejerció un cargo. Él era el tesorero. ¿Por qué? Porque gozaba de la confianza de los demás. Lo tenían en alta estima, le tenían mucha confianza. Un día Jesús llamó a los 12 y los empezó a enviar de 2 en 2 para darles autoridad sobre los espíritus inmundos, para que predicaran el evangelio y el arrepentimiento. Y saliendo, y se predicaban a los hombres que se arrepintieran, que echaran fuera a los demonios, y los ungían con aceite, dice en Marcos 6, 7 al 13, y los sanaban a los enfermos. Iban de 2 en 2. Quiere decir que Judas también predicó, que él exorcizó, que él sanó a los enfermos. Y entonces
que Judas tenía la experiencia de la teoría y de la práctica, de la doctrina y del ministerio. Judas cursó en el mejor seminario teológico. Era el doctor Judas Iscariote. Había estudiado y su profesor fue nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Nunca faltó una clase. Podía haber sido el principal orador de un congreso espiritual. Podía haber predicado en una campaña de Iglesias Unidas. Podía haber sido el pastor de una iglesia, mega iglesia. Podía haber enseñado en un seminario. Podía haber escrito un libro. Eso tengámoslo muy en cuenta. ¿Fue Judas Iscariote un hipócrita por eso? Yo no sé, dígamelo usted. Él dejó su pueblo, su hogar, su familia, sus bienes para seguir a Jesús. Él podía decir igual que Pedro: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido a ti. Y entonces, ¿qué tendremos? Yo pienso que Judas era un muchacho inmaduro, con ambiciones personales, que no entendía la misión redentora del Hijo de Dios. No entendía por qué Jesús lo escogió para una misión que estaba condenada al fracaso. Para Judas la vida de Jesús era, como dice Gabriel García Márquez, crónica de una muerte anunciada. Tenía los mismos defectos que todos los demás discípulos. Trabajaba junto con ellos, pero su corazón y su cerebro no eran gobernados por Jesús. Judas estaba al lado de Jesús y sin embargo se hallaba muy distante de él. Esa es una llamada de atención para nosotros en esta mañana. Pensemos nosotros, hermanos, cuando llegue el día del juicio, muchos religiosos mañosos se presentarán delante del gran trono blanco y vamos a hacer una paráfrasis. Ellos van a decir, Mateo 7, 21 al 26, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchas cruzadas de milagros, en tu nombre hicimos proclamas proféticas, en tu nombre hablamos en lenguas, en tu nombre hicimos muchas telemaratones y muchas telemaratónicas. Señor, somos los apóstoles del siglo XXI, fuimos muy importantes para ti, eso tienes que tomarlo en cuenta. Pero Jesús dice, Mateo 7:23, les dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y Mateo 25:41 es más duro. Y entonces dirá a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. ¡Qué tremendo, mis hermanos! ¿Cómo fue que Judas cayó en esto? Es que le vino la tentación, ¿va? Judas había visto y había oído que Jesús se liberaba de cualquier tipo de ataques. Dice Lucas 4:28 que en Nazaret intentaron despeñarlo, pero él pasó en medio de eso y no le pasó nada. En Jerusalén intentaron apedrearlo, dice Juan 8:59, dice que tomaron piedras, pero él... Otras veces conspiraron contra él, pero Jesús siempre salió ileso. Según Judas, Jesús practicaba el escapismo. ¿Qué es escapismo? Es la práctica de escapar de un encierro físico o de otras trampas. Son unos artistas del escape que escapan de esposas, camisas de fuerza, jaulas, cofres, cajas de hierro, barriles, bolas, edificios en llamas, tanques de agua y otros peligros y salen ilesos. De plano, Jesús se puede escapar. Entonces vamos a ver cómo le sacamos provecho a esto de haber dicho Judas. No sé qué horas son, hermanos, porque no sé si el reloj está bien o me estoy atrasando mucho. Evidentemente Jesús tenía recursos sobrenaturales. Entonces Judas fue tentado por Satanás para planear un pecado que según su propia opinión no traería mayores consecuencias. Pensó en buscar secretamente una recompensa para entregar a su maestro en manos de sus verdugos. Creyó que no había peligro porque Jesús, si se había escapado las otras veces, pues de plano se iba a zafar y él se iba a quedar con una buena plata que le iba a servir para mucho. Era público y notorio que Jesús solía estar siempre en el huerto del Edén, en el huerto de Getsemaní. Entonces era fácil, cualquiera de los discípulos podía haber hecho lo mismo, pero Judas tomó la batuta, tomó la iniciativa.
Y hermanos, su corazón estaba dividido. Por ejemplo, cuando Jesús le lavó los pies en San Juan 13, Judas seguramente se emocionó, pero su corazón estaba dividido, su corazón estaba partido. Por una parte quería a Jesús, pero por otra, su amor al dinero era más fuerte. Salió y se fue para entregarlo. En medio de la cena se retiró para cumplir su compromiso. Hay pecados, pongamos mucha atención a esto, hay pecados que creemos intrascendentes, pero su fruto es fatal. Quiero poner unos ejemplos. Pedir dinero por supuestas enfermedades o necesidades que uno tiene, aprovechándose de la bondad y la inocencia de las personas. Solicitar ofrendas para determinadas cosas y desviar el destino final para otros provechos personales. Tomar fotos o videos de niños desnutridos, huérfanos o enfermos para lucrar con sus necesidades personales, como el estilo de la Teletón. Vender números de rifas que nunca se realizan o que de antemano ya se sabe quién va a ser el ganador. Sustraer ofrendas y diezmos como que si fueran ofrendas propias, porque recordemos que las ofrendas y los diezmos son para la expansión del reino de Dios. Ofrecer milagros a cambio de dinero. Todo esto parece inocente, pero de todo esto le tenemos que dar cuentas al que está listo para juzgar. No lo haga. El gran delito. Dice, vino Judas, uno de los 12, y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le dio el beso más cochino de la historia. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. La traición se consumaba ante la mirada atónica de todos sus colegas. Con un beso, el beso más asqueroso, un beso más vil. Por eso dice el Salmo 41:9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. Lo entregó a los alguaciles, se lo llevaron preso a Jesús. No es un pecado muy grave, dijo Judas. Con este dinerito podré retirarme, volveré a Queriot, pondré en mi negocio y empezaré una vida nueva. A la mañana siguiente, Judas Iscariote se dio cuenta que el maestro no había salido libre, que lo iban a matar. Y había metido las patas, como se dice vulgarmente. Su pecado era gravísimo y era irreversible. En un instante pasaron por su mente todas las escenas maravillosas al lado de Jesús, todas sus enseñanzas, todos sus milagros, todas las convivencias. Sufrió el dolor de su propia traición. Había traicionado a Jesús de Nazaret. Había traicionado también a sus amigos, a sus compañeros, con el precio de su traición. La desesperación se apoderó de Judas. Dice que corrió como loco por las calles de Jerusalén y fue al templo. Ahí la Biblia dice que devolvió las 30 monedas de plata. Primer punto para defensa de Judas. Devolvió la plata y se arrepintió. No es el arrepentimiento algo que nosotros decimos que debe hacer la gente para que haya salvación. Pero en Judas lo que hubo fue un pesar que le atormentó el corazón, un remordimiento tan grande que lo impulsó a abandonar su traición. Y en segundo lugar, hizo restitución, devolvió. Él no se quedó con nada, ni un centavo. Igual que Zaqueo, él dijo, si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado. Judas devolvió la plata. No se quedó con las huellas de su infidelidad. Tercer punto, él dijo, yo he pecado. Confesó su pecado. ¿No decimos nosotros también que el pecador tiene que confesar su pecado? Pero Judas Iscariote reconoció su pecado y no lo hizo ante Jesús, lo hizo ante las autoridades religiosas. En cuarto lugar, testificó en cuanto a Jesús diciendo que Jesús era inocente. En un momento cuando todos los discípulos habían abandonado al maestro, cuando Pedro había negado 3 veces incluso con maldiciones, Judas confesó que él había entregado a sangre inocente. La sentencia: salió y fue y se ahorcó, dice San Mateo 27:5. Judas Iscariote dictó su propia sentencia.
se suicidó. Mateo dice que se ahorcó. Hechos dice que se cayó. Y la explicación tradicional es que se colgó de una rama de un árbol cuando ya estaba muerto por el peso. Se cayó y al caer su cuerpo se partió como en dos y las entrañas se le desparramaron por todo. Y así murió Judas Iscariote. Pero quiero que recordemos, él estuvo 3 años al lado de Jesús. Predicó en su nombre, echó fuera demonios en su nombre, sanó enfermos en su nombre, lo traicionó, se arrepintió, devolvió las monedas de su traición. Ante las autoridades también dijo que Jesús era inocente, pero hoy está en el infierno, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no fue a Jesús, porque no se acercó a la cruz de Cristo en confesión y en arrepentimiento, porque quiso lavar su pecado con su propia sangre en un suicidio cruento que no sirvió para nada, antes de ir a la fuente inagotable de salvación que es Cristo Jesús. Todos los pasos que dio Judas Iscariote fueron estériles, no sirvieron para nada, porque en lugar de ir al Señor, fue con los líderes del templo, a los líderes religiosos, para encontrar la cruel respuesta que siempre nos da el mundo y los líderes religiosos. Allá tú, ¿qué nos importa a nosotros? Como una aplicación, al mundo no le importa tu vida ni tu destino, a Jesús sí. Él quiere salvarte, Él quiere rescatarte de tu pecado. Como una reflexión final, aquel día hubo 4 cuerpos colgados en maderos, pero quiero referirme a 2. En uno estaba Judas Iscariote, derramando inútilmente su sangre, y con ella no podían limpiar ni sus propias culpas, mucho menos las de los demás. En otro estaba Jesús de Nazaret, cuya sangre limpia los pecados de todos aquellos que le recibimos como el único y suficiente Salvador. En uno estaba la evidencia del fracaso humano, la tristeza de la frustración, el dolor de haber errado el camino, de haber errado el blanco. En el otro estaba la más grande demostración del amor y el perdón de Dios, llevando sobre sí mismo el castigo de todos nuestros pecados, ofreciendo su mano a todos aquellos religiosos frustrados, a aquellas personas que tienen hambre y sed de justicia, a todos los que desean su compañía para cruzar algún día el río de la muerte y llegar triunfantes a la patria celestial. ¿Podemos juzgar a Judas Iscariote? Es posible que como fiscales levantemos contra él el dedo acusador, sin ser conscientes de nuestras propias flaquezas. Siento mucha pena por Judas Iscariote. Yo sé que él fue el hijo de perdición, como dice la palabra. Sé que Satanás entró en él. Sé también que una fuerza demoníaca lo impulsó para hacer lo que hizo. Pero también sé que él quiso salir de ese lazo a su manera, no a la manera de Cristo, y no pudo. Su intento de lavar su honor fue desgraciado y fatal. Como una aplicación, no podemos librarnos nosotros mismos de nuestros pecados. Necesitamos una fuerza exterior, necesitamos una fuerza sobrenatural, y solo Cristo es el único que puede darnos la verdadera libertad. Él es el Hijo de Dios, es el que entregó su vida para salvarnos a nosotros los pecadores. Uno no puede romper con el poder del pecado. Cristo vino para darnos vida y para romper esas cadenas que nos tienen atados. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entréguele su vida, solo Él puede rescatarlo de la condenación eterna. Como una conclusión final, en un mismo grupo familiar pueden existir diferentes tipos de personas, poniendo énfasis en diferentes aspectos. Todos podemos servir a Jesús a nuestra forma de ser. Yo sé que no todos podemos ser predicadores, que no todos podemos ser consejeros, que no todos podemos administrar, pero en el lugar donde estemos, sirvamos a Jesús de la mejor manera. Lázaro tenía comunión, Marta le servía y María le adoraba. Aún nuestra mayor expresión de amor hacia Jesús está por debajo de lo que Él vale. Él es el Hijo de Dios. María expresó su amor de la manera más costosa, de la manera más especial, contrastando con el odio de Judas, quien no supo estimar a Jesús y lo vendió ante el Sanedrín por solo 30 monedas de plata. La incredulidad inicial nos puede llevar fácilmente a una incredulidad permanente.
Jesús había realizado grandes señales y todas ellas acreditaban que Él era el Cristo, pero a pesar de todo lo que Él hizo, muchos no creyeron en Él, incluso Judas. Si no se recibe el Evangelio desde el principio con fe, se corre el peligro de perseverar en incredulidad. La condenación es una postura permanentemente incrédula frente a Jesús. Creer en Jesús es confesar nuestra fe en Él abiertamente. Juan nos relata que a pesar de la incredulidad, hubo algunos que creyeron verdaderamente en Jesús. Marta, María y Lázaro no tuvieron temor a las represalias y entregaron su mejor ofrenda a Jesús. Es factible que alguna vez el creyente tenga que ser puesto a prueba en cuanto a la calidad de su fe, y en esas situaciones debe demostrar que el Señor vive en su vida y que permanece para siempre. Así que, mis hermanos, que en esta mañana la palabra de Dios nos confronte, nos cuestione, y que cada uno de nosotros analicemos cómo está nuestra vida y cuál es nuestra postura frente a Jesús. Solo hay dos bandos: o amamos a Jesús o lo odiamos, le rechazamos. No, yo no lo odio, pero tampoco lo sigo. Dice la Biblia, y la historia a mí también me lo confirma, que el que sabe hacer lo bueno y no hace nada al respecto es como unirse al bando de los enemigos del Señor. Así que en esta mañana hay que tomar una decisión. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana por tu palabra, que al escucharla, Señor, cada uno de nosotros reflexione y hagamos propósitos firmes, Señor, de servirte de la mejor manera. Te damos muchas gracias por la salvación que tú nos has dado, Señor. No tenemos cómo pagarte, Señor, ese gran amor para con nosotros. Nos salvaste y todavía con eso, Señor, nos has dado grandes privilegios, no siendo merecedores de nada, Señor, porque éramos pecadores viles. Gracias, Señor, por el ejemplo que nos da María, Señor, para servirte, para adorarte en espíritu y en verdad, para ofrecer lo mejor que tengamos. Que todos nosotros en esta mañana aprendamos a darte a ti lo más excelente, lo más preciado, y si fuera necesario lo más costoso. Ayúdanos, Señor, a no caer en el lazo que cayó este hombre, Señor, Judas Iscariote. Guarda a mis hermanos, Señor. Guarda, Señor, a los que nos ven a través de las redes sociales. No permitas jamás, Señor, que ninguno de los que estamos aquí o los que nos escuchan, Señor, van a caer en eso. Que tú nos guardes, que tú nos libres. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.